Muy buenas noches. Jorge Eduardo Londoño, un abogado constitucionalista que nació en Puerto Boyacá, es el nuevo ministro de Justicia. Fue gobernador de su departamento entre el año 2004 y 2007 y fue elegido senador en marzo de 2010 por el Partido Verde, al cual se adhirieron en su momento de creación hombres como Antanas Mocus, como Lucho Garzón y como Enrique Peñalosa. Y en un principio Sergio Fajardo también. Sergio Fajardo. Londoño es externadista, pertenece a la generación que formó el gran maestro Fernando Nostroza. Tiene una especialización en el Instituto Universitario de Estudios Europeos de Turín, en Italia, y una maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Alfonso X el Sabio en España. Felicitaciones. Y el doctorado. Sí. Gracias, Yamit. ¿Cuál es su gran propósito, señor ministro, como ministro de Justicia? Pues bueno, Yamit, este es un gran reto, no solo profesional, sino es un reto para nuestro partido y bueno, para la Academia de Provincia. Y el gran reto es nada más ni nada menos que desarrollar la legislación que hará posible el proceso de paz. Toda esa legislación transicional que de una u otra manera pues será la que concrete todo lo que se ha conversado en La Habana, y ese es un reto inconmensurable. Pero además de eso existen otros que seguramente no son menos importantes. Yo siempre he dicho que el ciudadano debe acercarse a la justicia. Algún autor norteamericano, John Rawls, decía que la justicia es inherente, es un valor social, y que como valor social una democracia que no cree en la justicia y que no está legitimada por los ciudadanos, pues tiene un gran problema, está enferma. Ese será un gran reto. Pero también... A ver, ministro, permítame. Sí. Usted dijo hace un momento de nuestro partido, el Partido Verde, pero con todo respeto, su nombramiento lo dividió a su partido. Sí, la senadora Claudia, la representante Angélica, la representante Ángela María, entre otros, pues no estuvieron de acuerdo con nuestro nombramiento. Y creo que es legítimo que ellas lo hayan planteado. A nivel personal tengo las mejores consideraciones y el mejor concepto de Claudia, de Angélica, de Ángela María. Pero al interior del partido también existe una gran mayoría que estaba de acuerdo o que está de acuerdo con que nosotros asumamos ese reto que nos plantea la historia. Por decir algunos, los 3 gobernadores, es decir, la provincia está de acuerdo con que asumamos el reto. La gobernadora del Putumayo, ¿Cuáles 3 gobernadores? La gobernadora del Putumayo, la doctora Sorrell, el gobernador de Nariño, Camilo, y el gobernador de Boyacá, obviamente, Carlos Amaya. Que son verdes. Que son verdes, ellos están de acuerdo. El comité ejecutivo hizo un pronunciamiento, si mal no recuerdo, la semana pasada, en donde apoyaba la designación del presidente Santos como ministro de Justicia, pero también senadores tan importantes como Jorge Iván Ospina, el exalcalde de Cali, o como sí. Iván Name. Ahora, ministro, yo he conversado con las senadoras verdes rebeldes, como Claudia. Ella dice claramente que no se oponen a su nombramiento por usted, sino porque el Partido Verde no debe entrar al gobierno. Sin embargo, el presidente, al anunciar su nombramiento, dijo que usted ingresaba como miembro del Partido Verde. ¿Qué significa para el Partido Verde estar en el gobierno? Bueno, significa asumir una responsabilidad. Yo soy consciente de que existen 2 opiniones al interior del Partido Verde, unas que creen que no y otras que creen que sí. A nosotros nos apoya la región, y creo que el presidente, cuando conformó el nuevo gabinete, más que hacerle una apuesta a los partidos, que indudablemente la hizo también por la provincia, por la región. Y me parece que eso es importante. Por eso mañana la posesión va a ser en la ciudad de Tunja.
Entonces yo creo que esa apuesta por la región también lo hizo pensar en un boyacense que asumiera esa responsabilidad tan importante como es el Ministerio de Justicia. Y bueno, yo solo espero que al interior del partido se pueda tramitar este impasse con tranquilidad y que, como siempre lo hemos hecho al interior de la Alianza Verde, pues de estos procesos salgamos fortalecidos. Ahora, el segundo tema que usted acaba de plantear, el de aproximar la justicia a la gente. ¿Por qué están tan distantes? Bueno, hay una creencia en el imaginario colectivo de que la justicia no funciona, cuestión que desde mi perspectiva no es cierta. Hace unos meses el maestro Luigi Ferrajoli, quizá uno de los filósofos del derecho más importantes de la contemporaneidad, en una conferencia que hizo en nuestra Universidad de Tunja, planteaba que nuestra Corte Constitucional era la corte más importante del mundo por los fallos que ha emitido. Entonces, pues episodios que están al margen de toda la labor que ha hecho la Corte Constitucional no pueden borrar, por ejemplo, la importancia de una corte como esa. Tenemos un presidente del Consejo de Estado que está yendo por todas las regiones diciéndole a los gobernadores y a los alcaldes por qué los van a sancionar. Es una actividad interesante de acercamiento del ciudadano común y corriente a la justicia. Una presidenta de la Corte Suprema de Justicia con amplia trayectoria, la doctora Cabello, que seguramente serán un equipo que nos podrá ayudar a diseñar políticas públicas para que de verdad el ciudadano vuelva a recuperar la credibilidad en la justicia, vuelva a legitimarla. Y yo creo que esa es una de las labores importantes que asumiremos en el ministerio. Pero entonces, señor ministro, lo interpreté mal, porque su primera respuesta fue, me dejó la sensación de que usted decía, mi objetivo va a ser acercar a la gente que necesita justicia, a la justicia. Porque así usted opine lo contrario, con todo respeto, la gente sin recursos, ministro, tiene muy poco acceso a la justicia. No, yo diría, Yamil, que en eso hemos progresado bastante. La Defensoría Pública, en el caso de ese ámbito, es una muestra de cómo la justicia se ha ido acercando al ciudadano. Hace unos años, yo recuerdo cuando estudiaba Derecho por allá en los años 80, que no existía ni siquiera una defensa técnica y nos enseñaban en las aulas de Derecho que a uno lo podía defender una persona de reconocida honorabilidad. Y así se hacía. Se crea la Defensoría Pública y entonces los ciudadanos inician a tener, pues, por lo menos algún sustento. Yo creo que la mayoría de nuestros jueces son buenos jueces. La misma acción de tutela, una acción que trajo la Constitución del 91, que hizo posible que los ciudadanos en corto tiempo pudieran solucionar sus problemas. Eso era algo que antes de la Constitución del 91 nosotros no teníamos. Cuando existía un conflicto, una alta corte no se ocupaba de los problemas cotidianos de los ciudadanos como hoy puede ocurrir. Es decir, yo creo que hemos avanzado. Nos falta mucho, obviamente, pero en la historia de nuestro derecho yo creo que hemos dado pasos adelante. Ahora, episodios que desde mi perspectiva son episodios alejados no pueden hacer que el imaginario colectivo deje de creer en su justicia. Obviamente, entonces ahora se me dirá, bueno, el hacinamiento en las cárceles, la situación de todos esos ciudadanos. Antes del hacinamiento en las cárceles, sigamos con el tema de justicia. Miren, el sistema penal acusatorio, que fue ideado, aprobado, con la idea de acelerar los juicios, fracasó estruendosamente. Tan fracasó que el exfiscal Montealegre tuvo que presentar un proyecto para reformar el sistema penal acusatorio, es decir, para darle instrumentos que permitan su operación. ¿Usted qué va a hacer con eso? Bueno, ese es un tema que le corresponde más a la Fiscalía y le corresponde. Pero yo creo que este sistema, Yamid, este sistema acusatorio
es mucho más democrático que el que teníamos antes. Pero el fracasó. sistema inquisitivo, es que la sola palabra le da unos sustos, la Inquisición, Sí, yo donde, acuso. claro, donde todo era oculto, donde se acusaba, donde este es un sistema democrático en donde los ciudadanos, por ejemplo, pueden ir a las audiencias, saber cómo está actuando su juez. Ahora, que hay problemas, sí, Ahora, como es decir, a usted le gusta el sistema, a mí me fascina pero el no está sistema operando. acusatorio. Pues hay que hacerle ajustes en recursos. Yo creo que se necesitan más recursos para que sea un sistema que funcione, para que en la etapa de la investigación, pues quienes están y quienes se ocupan de ese periodo, pues tengan muchos más elementos, más salas de audiencias. Pero definitivamente Yamid es un sistema mucho más democrático que el anterior. Ahora, ministro, sobre eso de la justicia democrática, hay un tema que es muy actual y muy polémico, la segunda instancia. Usted ya sabe que varios dirigentes del uribismo están condenados y ellos han reiterado su petición para que haya una segunda instancia que revise fallos. No hay segunda instancia. La Corte Constitucional, como usted bien lo sabe, acaba de ordenarle a la Corte Suprema que cree la segunda instancia mediante una reforma a su reglamento. Y la Corte Suprema ha dicho que no lo hará, porque no puede crear magistrados de primera y de segunda en la misma Corte. ¿Usted qué opina? A ver, Yamid, el problema, como usted muy bien lo plantea, pues es un problema de una orden que da la Corte Constitucional, que se crea la segunda instancia, pero desde mi perspectiva creo que es un desacuerdo que existe entre las altas cortes y deben ser ellas las llamadas a resolver esos problemas. Mal haríamos desde el Ejecutivo de incursionar a favor de uno o de otro. Y yo creo que nuestra historia jurídica es suficientemente sólida para hacer que entre ellos puedan resolver esos problemas, que me parece que es como lo obvio. En eso, el año pasado el Ministerio presentó un proyecto de ley que tuvo su trámite, después se suspendió con el fin de solucionar ese problema y seguramente que haremos lo propio, pero por ahora yo creo que deben ser las Cortes las que deben solucionar ese problema. Tengo entendido, señor ministro, que fue la misma Corte Suprema la que pidió congelar el proyecto. No tengo conocimiento, no. Pero no, digo, usted, no como ministro de Justicia, sino como ciudadano, ¿es partidario de que haya una segunda instancia en la Corte Suprema de Justicia? Sí, yo creo que ese es un derecho fundamental, la doble instancia, y debe existir. El meollo del asunto está en cómo establecerla, cómo llegar allá, a través de una ley, a través de la reforma del reglamento interno, y eso lo tienen que resolver en las Cortes. Entonces, ahora le pregunto al ministro, ¿usted presentaría un proyecto de reforma al reglamento de la Corte para crear la doble instancia o no se mete? Sí, yo creo que lo podríamos hacer previa concertación y conversación con las Cortes. Me parece que nuestra relación con las Cortes debe ser amable, debe ser cordial y seguramente que se podría encontrar un punto de equilibrio para que pues no existiera ningún desbarajuste en la relación entre las altas Cortes, que es tan necesaria. Ahora, ministro, un minuto de descanso y ya regresamos. Ministro, este problema de las cárceles en Colombia sí que es terrible. Sí, a veces me han criticado, pero yo siempre he dicho que si alguna vergüenza tendrá nuestra generación será la de cuando las futuras generaciones estudien qué cárceles teníamos. Eso va a ser tétrico para nuestra historia, porque para nadie es un secreto el hacinamiento, más del 56%, sitios de la geografía colombiana, en el Caribe colombiano, en donde el hacinamiento llega al 400%. Es decir, es uno de los graves problemas, pero creo que el gobierno ha avanzado y ha trabajado para resolver
en determinado momento estos problemas y ha iniciado la resolución de ese impasse. Y bueno, por ejemplo, la ley de racionalización de la detención preventiva me parece que es importante. Se ha ordenado la construcción de cárceles. Sí, primero, usted ha hecho un muy buen diagnóstico de la situación de las cárceles, pero ¿cuál es el remedio? Sí, el remedio es un remedio, yo diría, multidisciplinario. Yo creo que para solucionar el problema carcelario no es solamente un problema de normas y de recursos, sino también es un problema de prevención del delito. Nuestra sociedad es una sociedad demasiado violenta y debemos trabajar para un poco desarmar los espíritus, para entender que hay que perdonar, que hay que actuar bien, que tenemos que construir y educar ciudadanos. Son proyectos a largo plazo, pero que obviamente inciden en la criminalidad de un país. Además, entonces, obviamente, lo decía, la legislación es importante, como la ley que mencionaba anteriormente de racionalización de la detención preventiva. Y bueno, se necesitan recursos para mejorar los establecimientos carcelarios y para que los detenidos pues vivan de una manera más humana, para que ellos también tengan dignidad, que es uno de los mandatos de nuestra Constitución del 91. Ahora, ministro, no hay duda de que la ley que limita la duración de las detenciones preventivas es una gran ayuda. Pero veo que los ministros están poniendo talanqueras para evitar una liberación masiva de detenidos precautelativamente. ¿Usted qué va a hacer ahí? Bueno, en julio se va a iniciar pues, ese proceso, pero va a ser con delitos menores. Y me parece que está bien. Yo creo que hay delitos que podrían utilizar otras medidas que no da preventivas, que no dan cárcel. Por ejemplo, el uso del brazalete, por ejemplo, la casa por cárcel, por ejemplo, la prohibición de salir de algún sitio geográfico. Es decir, esas medidas también las deben utilizar los jueces, porque yo pienso, Yamit, que nosotros los colombianos tenemos una mentalidad carcelaria impresionante. Cada vez que existe un problema de este tipo, en lo primero que pensamos es en subir las penas y en las cárceles. Entonces yo creo que esta ley entrará en vigencia y posteriormente en el 2017 pues ya tendremos tiempo para estudiar los otros delitos que en determinado momento pues van a ser objeto de esta medida. Pero entonces no va a haber una excarcelación masiva de detenidos precautelativos. No, tanto como a veces se ha dicho que los grandes delincuentes van a salir, no, por ahora no, por ahora se va a hacer para delitos menores. ¿Cuántas personas hay detenidas preventivamente, detención preventiva en las cárceles de Colombia? No recuerdo bien en este momento. Pero no es altísima, pues. Sí, es alta, es un número grande, pero en este momento no Ahora, tengo pero sí se va a producir liberaciones. Sí, señor, pero para aquellas personas que han cometido delitos menores y que se encuentran detenidas en las cárceles, lo que, insisto, es inhumano, no tiene razón de ser. Ahora, ministro, yo tengo entendido, por lo que dijo el presidente cuando anunció su nombramiento, que usted va a ser un ministro más de la paz que de justicia, es decir, en el sentido estricto de la palabra. ¿Qué va a hacer usted por la paz como ministro de Justicia? Yamit, yo en mi juventud viví en una zona muy violenta y tuve que ver cómo muchos de mis amigos pasaban por el río Magdalena producto de la violencia. Puerto Boyacá. Puerto Boyacá. Mi abuelo me contaba a mí de la guerra de los 1000 días. Mi padre me contaba de la violencia liberal conservadora. Yo le hablo a mis hijos de la violencia de las AUC, de las FARC. Yo solamente espero que mis hijos no sigan hablando de violencia, sino que hablen de esperanza, hablen de un país más próspero, de un país que tenga la posibilidad de dialogar antes que recurrir a las armas. Y tal vez como hombre de provincia sé lo que significa la guerra y la violencia en los lugares apartados de nuestra Colombia del alma.
Por eso mi función será divulgar y colaborar pues para que toda esa legislación de justicia transicional sea una realidad, pero también para que los ciudadanos colombianos la podamos entender. Y me esforzaré al máximo, Yamil, es una promesa que hago hoy aquí, de procurar adoptar una metodología para que los ciudadanos fácilmente entiendan qué es lo que se va a hacer después de los diálogos de La Habana. A ver, ministro, líderes y dirigentes como el expresidente Álvaro Uribe han dicho que la justicia transicional, si no castiga a los cabecillas de matanzas y secuestros y asesinatos, es una alternativa imposible de aceptar por lo que significa como indulto, como amnistía, como... Sí, pero lo que se ha conversado en La Habana y ya para todos hay claridad, va a haber sanciones. Lo que va a pasar es que van a ser penas alternativas, no la sanción ordinaria de tantos años de cárcel, sino van a existir penas alternativas que seguramente los dirigentes de esos movimientos van a tener que pagar. Pero es que han ocurrido cosas sensacionales en La Habana, Yamil. Por ejemplo, que las FARC hayan reconocido que hay víctimas. Yo creo que en los procesos de paz que se han dado en la contemporaneidad es la primera vez que una de las partes, la parte que está participando en los diálogos, reconoce que hay víctimas. Me han dicho, ministro, la justicia alternativa no supone impunidad. No, la justicia transicional, la que se va a aplicar, no supone impunidad. Supone otro tipo de penas, pero no impunidad. Parte final de nuestra entrevista. A ver, ministro, como usted ha visto, yo le doy una palabra y usted me responde con otra palabra. Ajá. Ministerio de Justicia. Ética y moral. Cárceles. Problema a resolver. Verdes. Mi casa. Un sueño. Ser el ministro de la paz. Una. Ministro de la paz. Una pesadilla. Mis contradictores políticos. Claudia López. Magnífica mujer. A pesar de ser contradictora. Sí, a pesar de ser contradictora, es una mujer brillante, inteligente. Jorge Iván Ospina. Un parcero. Presidente Santos. Paz. Presidente Uribe. Contradictor. Congreso de la República. Mecanismo para la paz. Paz. Sueño colombiano. Guerra. Pesadilla colombiana. Justicia. Valor social. Ministro, muchas gracias por su presencia. La pregunta para nuestros televidentes, ¿qué les pareció? ¿Qué les parece después de escucharlo Jorge Eduardo Londoño como nuevo ministro de Justicia? Muy bueno, regular o malo. ¿Está bien? Perfecto. ¿Usted cómo se calificaría? No, los antiguos latinos, Yamil, decían bonum est diffusivum sui. Las cosas buenas se difunden por sí solas, esperemos. Mucha suerte, ministro. Gracias, Yamil. Bien, las noticias del día en Misión Central del Noticiero CNI.